Ya chicos, ya está empezando la grabación. Como saben, y también para los que se están uniendo recién al grupo, en la dinámica básicamente vamos a hablar del tema que corresponde, en este caso, fisiología endocrina. Eh, Dos, parece que es uno, pero es dos. Y en este caso vamos a ver lo que es la tiroides y paratiroides, lo cual ya vimos tiroides la semana pasada, pero lo vamos a ver a mayor profundidad, se podría decir, el día de hoy. También, dentro de lo que vamos avanzando, puedo hacerles alguna pregunta y el que sepa responde, o tal vez llamo a alguna persona para ver si es que están atentos a la clase. E igualmente es válido responder que no saben la respuesta. La cosa es que intenten participar, aunque sea hablando, para ver que sí están presentes. Y también después de cada parte, en este caso, después de tiroides, van a haber algunas preguntas para resolver y consolidar un poco lo que ya hemos visto. Y luego de paratiroides, igualmente unas preguntas. Van a ser una pregunta por persona. Ya saben que nos damos 5 minutitos de break para ver las preguntas y ya cada uno participa en orden de levantar la mano. Bueno, diciendo todo eso, vamos a empezar con lo que es tiroides. Y primero tenemos que recordar siempre la anatomía. En este caso también es importante la parte de embriología, histología y otros puntos para poder entender un poco más cómo funciona dentro de lo que es endocrino. Bueno, respecto a la anatomía, vemos que nuestra glándula tiroides, todo esto, va a ser un órgano impar, porque es solo una, y va a estar situada en la región anterior del cuello. ¿Por qué es esto? Porque está delante del cartílago cricoides y también va a estar delante de los primeros anillos traqueales, como podemos ver acá, los anillos y el cartílago. También va a estar formado esta tiroides por dos lóbulos laterales, los cuales van a ser derecho e izquierdo. Y ambos lóbulos van a estar unidos por el istmo. Y a veces incluso va a haber como que un lóbulo piramidal, que es el que está acá. No siempre está presente, a veces es como que no se ve. Y entonces, cuando está presente este lóbulo piramidal es porque es un vestigio de lo que es el conducto tiroiloso. Además, este lóbulo piramidal vamos a ver que está ascendiendo hacia lo que es el hueso ioides. Vamos a ver aparte en relación al peso, que va a variar según edad, sexo y también según algunas situaciones o estados que son fisiológicos. Por ejemplo, vemos que en el recién nacido el peso va a ser de entre 1 a 3 gramos, en el adulto va a ser de 15 a 20 gramos y en el caso de las mujeres, nos referimos a mujeres en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, si consideramos como mujer adulta, digamos que no está en embarazo ni lactancia, asumiría que tiene que estar entre 15 a 20, pero puede aumentar este peso y el tamaño en situaciones como la pubertad, el embarazo y también la lactancia. Entonces, luego de pasar por esta situación, cualquiera de que sean las tres, se asume, o bueno, lo fisiológico sería que nuestra tiroides regrese al estado normal, su tamaño eh, regular. Respecto a lo que es el flujo sanguíneo, vamos a ver que es de aproximadamente 4 a 6 mililitros por minuto por gramo, siendo esto el doble del flujo renal, por lo que podríamos decir que es un área, un órgano que está muy vascularizado debido a que tiene una actividad metabólica y una función endocrina que va a estar constante y continuamente. Entonces, necesita mucha vascularización para poder eh, realizar completamente sus funciones. Pero en situaciones que pueden ser ya más patológicas, por ejemplo, en una hiperplasia tiroidea puede haber una hipervascularización por el mismo crecimiento de la tiroides y en estos casos podríamos encontrar frémito y un soplo tiroideo, pero no es lo normal, chicos. Eh, Vamos a subrayar esto. Respecto a su drenaje linfático,
vamos a ver que se va a dirigir hacia los ganglios cervicales profundos y también pretraquiales. Y esto es importante también. ¿Por qué? Porque en el caso del cáncer tiroideo, vamos a ver que puede hacer metástasis hacia estas zonas linfáticas. Y respecto al drenaje venoso, vemos que se va a realizar por tres pares de venas, siendo la superior, la media y también la inferior. Esta es la inferior, media y a ver, esta es la superior. Entonces, también va a ser importante en la parte de la vascularización, lo que son las arterias, porque vamos a tener una irrigación arterial muy abundante, como mencioné en el caso de la tiroides. Y vamos a tener arterias tiroideas superiores e inferiores. Y en el caso de las superiores, va a ser rama de la carótida externa. Y en el caso de las inferiores, va a ser rama del tronco tirocervical de la subclavia. Luego, respecto a lo que era la embriología en la tiroides, vamos a ver que va a derivar de lo que es una evaginación endodérmica del piso faríngeo primitivo. Y luego va a descender a lo largo del conducto tiroidoso hasta alcanzar su posición cervical definitiva. Entonces, respecto a la parte embriológica, lo importante es saberlo porque debido a este trayecto que tiene durante el desarrollo, se puede presentar en algunos casos de forma patológica también restos tiroideos que van a ubicarse de forma ectópica o también podríamos ver quistes tiroidosos. Además que pueden haber algunas localizaciones aberrantes, es decir, que no van a estar en el lugar normal, que pueden ser, por ejemplo, lingual o sublingual, intratraqueal o subesternal, y también puede estar en el mediastino superior. Además, también hay anomalías que pueden asociarse a lo que es el hipotiroidismo congénito. Al decir congénito, sabemos que nos referimos a que una persona ya nace con eso. Entonces, ¿en qué caso se presentaría el hipotiroidismo congénito? Si el tejido ectópico, debido a esta variación embriológica, si el tejido ectópico no es funcional, es decir, no cumple ningún rol y básicamente está solo, digamos, sin funcionar. Luego vamos a tener lo que es la parte de la histología de la tiroides, donde vamos a ver en esta imagen que tenemos las células C o parafoliculares, también tenemos las células foliculares o también llamados tirocitos. Luego, dentro de esto vamos a ver el coloide, también podemos ver capilares aledaños y una cápsula de tejido conectivo. En primer lugar, hablando de lo que es el coloide va a ser un material gelatinoso dentro del folículo, como lo pueden ver, es lo amarillito, es esto amarillito el coloide. Y va a estar constituido principalmente por lo que es la tiroglobulina, que va a ser muy importante dentro de todo el eje relacionado a la tiroides. Además, va a actuar también como un precursor y depósito de las hormonas tiroideas, tanto T3 y como T4. Entonces el coloide va a ser un material importante. Luego tenemos lo que son las células foliculares o tirocitos. En este caso, están acá. Y vamos a ver que estas células van a tener un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo. Además que va a tener su región basal, es decir, lo que está por acá, su región basal vascularizada, porque también va a estar cerca de lo que son los capilares, y va a tener una cara apical orientada hacia la luz del folículo. Y esta cara apical va a tener unas vellosidades que van a estar en contacto con el coloide. Además que también tiene sus caras laterales, donde está en contacto con los otros tirocitos. Entonces, la función principal de estas células foliculares va a ser sintetizar y secretar lo que es T3 y T4.
Y esto va a ser bajo estimulación de la TSH hipoficiaria. Además, en el caso de las células foliculares, vamos a ver que presentan un desarrollo prominente del retículo endoplásmico rugoso y también del aparato de Golgi. Luego tenemos lo que son las células C o también parafoliculares. En este caso, van a derivar del cuerpo último branquial y van a estar localizados al lado de lo que son las células foliculares. Por eso son parafoliculares, porque están al lado. Entonces, van a secretar lo que es la calcitonina, esta es una hormona, hipocalcemiante que participa en el control del metabolismo del calcio. Y además son el origen del carcinoma medular de tiroides, es decir, cuando ya se asocia más a patología, estas células C pueden ocasionar lo que es el carcinoma medular de tiroides. Además, respecto a las células foliculares, se menciona esto del epitelio cúbico simple cilíndrico bajo. ¿Por qué? Porque va a variar según su estado de reposo, según su estado de actividad, se podría decir. Cuando vamos a ver que nuestra célula folicular o nuestro tirocito va a estar en reposo, va a ser un epitelio cúbico simple y bajo también, pero cuando está en el caso de una estimulación, se podría decir intensa, lo que vamos a ver es a nuestro epitelio cúbico o bueno, de forma hipercilíndrica. Entonces va a variar según qué tanto está actuando esta célula folicular. Ya. Ahora hablando de lo que es la síntesis de hormonas tiroideas, también lo vimos eh, la semana pasada, pero ahora lo vamos a ver como que un poquito más específico el paso a paso. Entonces, es importante primero mencionar que nuestras hormonas tiroideas, la T3 y T4, van a ser aminas yodadas derivadas del aminoácido tirosina. Estas van a ser sintetizadas en los tirocitos y también almacenadas de forma extracelular en lo que era el coloide, esa sustancia amarilla gelatinosa que habíamos visto en la imagen anterior. Entonces, nos menciona que su formación va a depender principalmente de tres cosas: de la disponibilidad del yodo, la síntesis de tiroglobulina o TG y la estimulación por la hormona estimulante de tiroides, o básicamente la TSH, la cual va a ser secretada por la adenohipófisis, ¿cierto? Entonces, el primer paso que vamos a ver va a ser la captación y el transporte del yoduro. Entonces, vamos a tener que el yoduro se obtiene de la dieta. Como vemos en la imagen, hay alimentos que son muy ricos en yodo, por ejemplo, la sal yodada, los mariscos, las algas y los pescados. Entonces, al obtener este yoduro, se va a absorber a nivel del intestino delgado. Y luego vamos a ver que va a ser captado activamente desde la sangre hacia la célula folicular por el cotransportador NIS. Pero, ¿cuál es el cotransportador NIS? Básicamente es un cotransportador sodio-yoduro. Entonces, este va a estar ubicado en lo que es la membrana basal del tirocito. Eso también es un dato importante, chicos. Y entonces este proceso va a requerir energía, básicamente ATP, y va a estar regulado por la TSH, como ya mencionamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver luego? Que dentro del tirocito, el yoduro va a ser transportado hacia la membrana apical mediante otro canal. Este va a ser llamado pendrina, y a partir de este pasará hacia el lumen folicular que contiene a la tiroglobulina. Entonces, en relación a esto, como un dato que se puede dar es que el NIS o este cotransportador sodio-yoduro puede concentrar el yoduro hasta 250 veces más que en el plasma. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto va a permitir lo que es la organificación eficiente de lo que es el yodo
incluso cuando nuestra ingesta es baja. Por ejemplo, una persona que, digamos, no consume sal por motivos tal vez de gustos o motivos de salud, tampoco consume mariscos, no consume algas, pescados, va a tener el yodo bajo, y más si no se está, digamos, suplementando de alguna forma o no se lo está tratando. Entonces esto puede causar alteraciones en la síntesis de las hormonas tiroideas, llevándonos a ciertas patologías. Luego vamos a ver como segundo paso la síntesis de tiroglobulina. Entonces, se nos dice que la tiroglobulina va a ser una glicoproteína de 660 kilodalton aproximadamente. Y entonces, esta tiroglobulina va a ser sintetizada exclusivamente por los tirocitos y se va a producir en el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi, para luego ser secretado hacia la luz folicular por exocitosis. Además, nos menciona también que va a contener numerosos residuos de tirosina que van a servir para lo que es los sustratos para la yodación. Si no me equivoco, esos residuos van a ser aproximadamente 120 más o menos por molécula. Entonces, como un dato relacionado a esta síntesis de tiroglobulina, podemos ver que no solo va a actuar como una molécula transportadora de T3 y T4, es decir, no se va a limitar solo a esa función, sino también va a funcionar como una reserva de yodo y también como una hormona preformada, con lo cual va a permitir la autonomía funcional durante semanas. Es decir, sería en caso, por ejemplo, de escasez. Y es por eso que a veces una persona puede estar eh, con niveles bajos, se podría decir, de yodo, pero no se da cuenta hasta tiempo después porque tiene cierta reserva que va a ir manteniendo la normalidad dentro de nuestro organismo. Luego, como tercer punto, lo que vamos a ver es lo que es la oxidación del yoduro y la organificación. En este caso, una vez que va a llegar el yoduro a la superficie apical, este yoduro debe ser oxidado hacia yodo molecular para poder unirse a lo que eran los residuos de tirosilo de la tiroglobulina. Entonces, esa reacción que nos está mencionando va a ser catalizada por lo que es la enzima tiroperoxidasa o TPO, más fácil de recordar, es TPO, y esto va a ser dependiente de la peróxido de hidrógeno. Y esto va a generar lo que es un sistema NADPH oxidasa. Luego vamos a ver que esta TPO va a permitir la organificación del yodo y va a ser un proceso por el cual el yodo se va a unir a la tiroglobulina formando dos cosas. Vamos a tener en primer lugar el MIT, o también dicho monoyodotirosina, que básicamente está conformado por un átomo de yodo unido. Y luego, en el caso del DIT, vamos a ver al diyodotirosina, que van a ser dos átomos de yodo unidos, lo cual es fácil de recordar porque si es diyodo, claramente vamos a pensar dos, y si dice monoyodo, vamos a pensar en uno. Entonces, en relación a este tercer paso, vamos a saber que hay fármacos que son antitiroideos, pero hay un tipo específico que son los de tipo tionamida, que van a ser los que van a actuar a nivel de este paso. ¿Por qué? Porque estos fármacos que estoy mencionando de tipo tionamida van a inhibir lo que es la TPO. Luego, en el cuarto paso tenemos lo que es el acoplamiento de yodotirosinas. Vamos a ver que en el mismo entorno enzimático, nuestra TPO también cataliza la reacción de acoplamiento, es decir, que se unan para formar lo que era la T3 y T4. En el caso de la T3, vamos a ver que se une eh, un DIT más un MIT, y así tenemos nuestra triyodotironina. Y en el caso de la T4 tenemos dos DIT, y así tenemos nuestra tiroxina.
Vamos a ver que estas hormonas van a permanecer de igual forma unidas a la tiroglobulina dentro del coloide y como las vemos en este momento o en este paso, aún no están activas, es decir, no están ejerciendo su función de forma biológica. Como un dato, podemos ver que la T3 es la forma metabólicamente más activa, aunque eh, si hablamos de, digamos, la cantidad que hay, vamos a saber que T4 es aproximadamente un 90% de lo que produce la tiroides, mientras que la T3 va a ser aproximadamente un 10%. Sin embargo, aunque la T3 se encuentra en menor cantidad, también sabemos que igualmente va a ser la que tiene una afinidad 10 veces mayor por el receptor nuclear. Es por eso también que luego vemos que la T4 se convierte en T3 para tener la forma activa. Entonces, en el paso 5 vamos a ver el almacenamiento extracelular en el coloide. Esto va a ser una característica que va a ser, digamos, un rasgo importante o que va a diferenciar a este sistema tiroideo, porque las hormonas se van a almacenar de forma extracelular en lo que es el coloide. Entonces, esto va a permitir una reserva hormonal para aproximadamente 2 a 3 meses, que es lo que les mencionaba de la reserva. Y también vamos a ver que la TSH va a regular lo que es el tamaño del depósito. Tenemos dos situaciones, cuando aumenta la TSH y cuando disminuye. Cuando aumenta la TSH, vamos a ver que también va a aumentar lo que es la tiroglobulina y la yodación, con lo cual podemos visualizar o como efecto tenemos un crecimiento folicular. Mientras que en el caso de la disminución de la TSH, lo que vamos a observar es una reducción de la tiroglobulina y también consecuentemente la atrofia del folículo. Es decir, podemos asumirlo o para recordar, vamos a ver que si sube TSH, sube TG y también crece el folículo, es decir, también podríamos hacerlo como que folículo y una flechita para arriba. En cambio, en la disminución del TSH también podemos asumirlo con una reducción del TG y una flechita hacia abajo del folículo que lo podemos interpretar como la atrofia. ¿A qué me refieres a esto? Con fines de recordar. TSH, TG, folículo. Y la otra situación es TSH, TG. Y en este caso, si lo recuerdan de esta forma, lo único que sería para diferenciar sería que si la flechita está hacia abajo en el folículo, significa atrofia, y si está hacia arriba, significa crecimiento. Luego, como paso 6, vamos a tener la endocitosis y la proteólisis de tiroglobulina. En este caso nos mencionan que cuando la TSH estimula a la glándula, el coloide es endocitado por las células foliculares mediante dos mecanismos, pinocitosis y fagocitosis. Esto es importante. Y también que dentro de los lisosomas, eh, vamos a ver que las enzimas proteolíticas degradan la tiroglobulina liberando T3, T4, MIT y DIT. ¿Y qué vamos a tener en relación a esto como resultado? Se podría decir que la T3 y T4 van a difundir a la sangre a través de la membrana basal y en el caso de MIT y DIT van a ser desyodados por una desyodinasa intratirositaria. Intracitaria y además, no sé si han leído al respecto todavía, pero en el caso del Constanzo, si no me equivoco, mencionaba que esto, lo de MIT y DIT, desyodados por una desoyinasa intratirositaria, gracias a esto, el yodo liberado se va a reciclar y se menciona que esto sería como una economía del yodo porque se están buscando reusar lo que está quedando de forma libre. Para de esta forma reutilizar lo que es
todo el yodo intracelular. Luego tenemos los pasos 7 y 8, siendo el 7 la conversión periférica y el transporte plasmático. En este caso vamos a ver que en los tejidos periféricos, principalmente vamos a hablar de hígado, riñón y músculo. T4 se va a convertir en T3 activa mediante la 5-desayodinasa tipo 1 y 2. T4 se convierte en 3. Además, vamos a ver también que la T4 va a representar 90% de la hormona circulante, mientras que T3, a pesar de ser un 10%, va a ser la hormona que tenga eh, la mayoría de los efectos metabólicos. Entonces, luego vamos a ver que estas T3 y T4 van a viajar unidas a proteínas plasmáticas como la globulina, transtiretina y la albúmina. En este caso vemos que la globulina, fijadora de tiroxina, va a transportar la mayor cantidad, siendo una proxy de 70%, mientras que la transtiretina va a ser un 15 a 20% y en una proporción similar va a ser la albúmina con un 10 a 15%. Sin embargo, vamos a ver también que solo la fracción libre de estas hormonas van a ser las biológicamente activas, siendo en el caso de la T4 aproximadamente un 0,03% y en el caso de la T3 es un 0,3%. Ya, ¿por qué pasa esto? Porque de esta forma se va a asegurar lo que es un liberamiento sostenido y también de forma principalmente estable para evitar lo que son fluctuaciones de forma metabólica que causen ciertas patologías o que desestabilicen nuestro cuerpo, porque como sabemos, siempre lo que estamos buscando es una homeostasis. Y luego, por último paso, vamos a tener el paso número 8, que es la regulación de la síntesis y liberación. Em, este proceso va a ser básicamente controlado por la TSH y también en este vamos a poder ver lo que es el feedback negativo. Por ejemplo, nos menciona que la TSH estimula todas las fases, ya sea la captación de yodo, síntesis y también la liberación de T3 o T4. Además, en la parte de lo que es el feedback negativo, nos menciona que los niveles elevados de T4 y de T3 inhiben tanto la secreción de TSH en la hipófisis como la de TRH en el hipotálamo, manteniendo así lo que era la homeostasis que estaba mencionando. Y también va a existir, aparte de este feedback negativo, una autorregulación intrínseca, que también vamos a hablar de eso más adelante, siendo en el caso del exceso de yodo el efecto de Wolff-Chaikoff, y habíamos mencionado que este es un efecto transitorio y llega a ser fisiológico porque se da en situaciones de una sobrecarga de yodo. Y en el caso de cuando vemos un déficit de yodo, que es lo opuesto, lo que se podría ver es una hiperplasia compensatoria y una formación también de lo que es el bocio. Ya. Ahora hablando de lo que es el eje HHT o eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, vamos a hablar de cada una de estas partes y cómo es que actúa dentro del eje y cuál es la importancia de cada uno de estos. Por ejemplo, vamos a ver que este va a ser un sistema jerárquico, lo mismo de el orden que tiene, empezando por el hipotálamo, luego sigue con la adenohipófisis y luego sigue con la glándula tiroides. Esta hipotálamo en este caso. Y esto va a ser con el fin de controlar la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas, con lo cual nos va a permitir establecer un metabolismo basal,
un crecimiento y homeostasis energética a lo largo de lo que es toda nuestra vida. Entonces, en el caso del hipotálamo, vamos a ver que va a secretar lo que es la hormona liberadora de tirotropina, o bueno, TRH, que es la que está acá. Y entonces vamos a ver que el núcleo paraventricular del hipotálamo produce y secreta lo que es la TRH. ¿Qué es la TRH? Va a ser un tripéptido de piroglutamil, histidil, prolinamida, y esta TRH va a ser liberado al sistema porta hipofisiario, básicamente por los vasos porta. Entonces, eh, luego como mecanismo, vamos a ver que la TRH va a viajar por los vasos porta hasta la adenohipófisis, que vemos que acá está nuestra adenohipófisis. Entonces la TRH va a hacer todo este recorrido. Y entonces, cuando llega a esta adenohipófisis, se va a unir a lo que es los receptores TRHR1, y estos van a estar acoplados a lo que es la proteína GQ. Luego, lo que va a pasar es un acoplamiento, y con este acoplamiento vamos a ver la activación de la fosfolipasa C. ¿Qué es lo que causa esta fosfolipasa C? El incremento de IP3 y de DAG, elevando así lo que es el calcio intracelular y estimulando también la secreción de TSH. Luego vamos a ver que la TRH también estimula lo que es la liberación de prolactina, y esto se asocia a lo que es su aumento dentro del hipotiroidismo primario. Porque en el hipotiroidismo primario lo que vamos a ver es una TRH elevada. Esto también es un dato. A ver, estimular la secreción de TSH. Y acá vemos lo que era la TSH. Entonces, van a ver también, además, algunos factores que pueden aumentar o pueden inhibir lo que es la liberación del TRH. Entre los factores que vamos a ver que aumenta su liberación es, por ejemplo, la exposición al frío, el estrés físico o psíquico, y también la disminución de T3 y T4 circulantes. Y entre los factores que vemos que van a actuar como inhibidores, van a estar los altos niveles de T3 y T4, ocasionando lo que mencionábamos como un feedback negativo, y también vamos a ver lo que era la somatostatina y la dopamina. ¿Por qué estas dos? Porque van a modular lo que es la secreción hipofisaria, es decir, van a actuar a nivel de la hipófisis. Luego, lo siguiente que vemos es la adenohipófisis, que se va a encargar de lo que es la TSH, porque veíamos que nuestro hipotálamo se encargaba de la TRH, entonces nuestra adenohipófisis se encarga de la TSH. En este caso vamos a ver que las células tirótropas de la adenohipófisis van a sintetizar lo que es la TSH. ¿Y qué es la TSH? La TSH va a ser una glicoproteína de 201 aminoácidos y peso molecular de aproximadamente 28.000 Dalton. A ver, acá está la hipófisis y las células tirótropas. Acá las vemos. Ya, con esto, hablando de la estructura, vamos a ver que hay una subunidad alfa de 96 aminoácidos y una subunidad beta de 110 aminoácidos. En el caso de la subunidad alfa, vamos a ver que es común a otras glicoproteínas, y en el caso de la subunidad beta, vamos a ver que va a ser específica y también va a ser responsable de su unión al receptor tiroideo. Hablando del mecanismo de acción, en este caso con la adenohipófisis, vamos a ver que la TSH se une a receptores TSH receptor o TSHR, y estos van a ser acoplados a proteína GS. Es importante diferenciar a qué tipo de proteína G está eh, acoplado, porque en el caso anterior veíamos que la TRH era con proteína GQ y ahora la TSH es con proteína GS.
Y lo que va a hacer esto es básicamente activar la adenilato ciclasa, así aumentando lo que es el AMP cíclico intercelular, actuando como un segundo mensajero, y va a estimular lo que es la captación activa del yoduro. Esto va a ser a través del cotransportador sodio-yoduro, a través del NIS, básicamente. Voy a colocarlo, no, NIS. También con la síntesis de tiroglobulina. mm, no puedo agregarlo. Está breve la síntesis de tiroglobulina. En el caso de la 3, la actividad de la TPO dice. La TPO porque recordemos que esta se relacionaba a la iodación y también al acoplamiento. Y acoplamiento. Luego en el caso 4 veíamos la endocitosis y la proteólisis de la tiroglobulina para liberar T3 y T4. Y por último, eh, vamos a ver el crecimiento y la vascularización de la glándula tiroidea. Entonces, se podría decir que en conjunto vamos a ver que esta TSH va a coordinar lo que son los pasos para nuestra síntesis hormonal de la tiroides, es decir, en relación a lo que es la T3 y a la T4. Y entonces también vamos a ver que hay factores reguladores de la TSH, siendo por ejemplo que cuando aumenta la TRH, consecuentemente va a aumentar la TSH. Mientras que en el caso opuesto vamos a ver que con un aumento de la T3 y la T4, vamos a ver una disminución de la TSH. Y esta inhibición de la secreción de la TSH va a ser incluso por pequeñas variaciones en los valores de la T3 y de la T4. También vamos a ver como factores reguladores a la somatostatina, dopamina, igual que en el caso anterior, pero en este caso también vemos a los glucocorticoides, y estos también van a inhibir a la TSH. Chicos, se borró una diapositiva, creo, porque tenía una diapositiva de tiroides, que no sé si no, parece que se borró. Bueno, pero en ese caso igual, acá está la imagen de la tiroides. Voy a hablar en base a esto. En el caso de la tiroides, ya siendo el órgano efector, lo que vamos a ver es básicamente que bajo estímulo de la TSH, es decir, la TSH actuando sobre nuestra tiroides, y vamos a ver que se va a efectuar lo que era la síntesis, almacenamiento y liberación también de T3 y T4. Y vamos a ver que la T3 y T4 van a tener funciones importantes. Por ejemplo, van a intervenir en lo que es el metabolismo basal. Voy a apuntarlo mejor. Van a intervenir en lo que es el metabolismo basal y también en el consumo de oxígeno. También va a actuar en lo que era la termogénesis, no mencionaban, termogénesis. Igualmente, nos decían en el desarrollo cerebral. Desarrollo cerebral. Mm, metabolismo basal. Ah, también el metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas. Proteína. Básicamente era eso. Y también que en el caso de la T3, que la T3 lo que va a hacer es básicamente un control más fino, se podría decir,
sobre lo que es la expresión génica, a ver, expresión, a ver, ¿cómo lo pongo? Control fino de expresión génica. Génica, vamos a moverlo un poco más acá. Fino de expresión génica. Y esto va a ser a nivel de los tejidos periféricos que habías mencionado y también en la propia hipófisis. En tejidos periféricos e hipófisis. Ya, eso era básicamente lo que les iba a mencionar de tiroides y lo que era el feedback lo vamos a mencionar en esta diapositiva igual, porque vamos a ver que este eje de hipotálamo, hipófisis, tiroides tiene, se podría decir, una regulación. Primero, en el caso del feedback negativo o la retroalimentación negativa, como prefiera mencionarlo, vamos a ver que va a ser importante para la regulación. En el caso de la hipófisis, eso lo voy a colocar a un lado también. Ojo. Vamos a hacer un apartado del que diga feedback negativo. Ya, vamos a ver dos niveles, a nivel de la hipófisis y a nivel de lo que es el hipotálamo. En el caso de la hipófisis, la hormona que va a ser inhibida mediante este feedback negativo va a ser la TSH, mientras que en el hipotálamo va a ser la TRH. ¿Cómo es que se produce esto? Básicamente, en la hipófisis, la T3 intracelular va a unirse a receptores nucleares en las células tirótropas que habíamos mencionado, va a inhibir lo que es la transcripción del gen de la TSH. Pues vamos a colocar inhibe transcripción del gen de TSH. Y en el caso del hipotálamo es diferente. En el caso del hipotálamo, lo que hace la 3 es reducir la expresión del gen de TRH. Reduce la expresión del gen de TRH. Y también va a actuar en la densidad de lo que son los receptores del mismo. En pocas palabras, o una forma de traducir esto que estoy mencionando en el feedback negativo, podemos ver dos situaciones. Esta va a ser muy importante, chicos, que la aprendan. Es que, por ejemplo, si T3 o T4 están aumentados, lo que vamos a ver es la disminución de TRH y TSH, lo cual va a llevar a una reducción de la producción, una reducción de la producción hormonal tiroidea. Y en el caso opuesto, si vemos una disminución de T3 y T4, lo que vamos a ver es un incremento de TRH y también de TSH,
lo cual va a llevar a un aumento de la producción hormonal tiroidea. Y eso es igual acá. Entonces, esto es lo más importante de todo esto que mencioné del ciclo negativo. Es necesario que se graben eh, estos dos. Entonces, les voy a hacer acá una nota porque al final les voy a pasar esto. Mm, ya. Ahora sí podemos seguir con el resto de la regulación de este GHHT, que nos mencionan que ah, hay una regulación en otras situaciones que van a ser también fisiológicas. Por ejemplo, vamos a ver que durante la gestación, la TRH y la TSH fetales comienzan a ser funcionales entre las semanas 20 y 40 de la gestación. Además, también vamos a ver que cuando la tiroides fetal inicia su actividad, es aproximadamente en estas semanas 20 y 24. Luego vamos a ver que hay una regulación antes de estas semanas, antes de la semana 20, hay también una regulación que es que básicamente el feto depende de las hormonas tiroideas maternas que cruzan la placenta. Y estas hormonas van a ser esenciales para la mielinización y la sinaptogénesis del sistema nervioso central. Mientras que vamos a ver que el hipotiroidismo materno, pero en ese caso no tratado, porque hay, o sea, un hipotiroidismo no puede evitar que seas madre, no puede decir que sí o sí esta paciente o esta gestante no puede tener a su bebé, sino que tiene que decir que tiene que estar en tratamiento y cuidándose. Entonces, el hipotiroidismo materno no tratado lo que va a ocasionar va a ser el cretinismo congénito o también retraso mental que va a ser irreversible para estos recién nacidos. Otras situaciones también que podemos ver son básicamente el estrés y el ayuno, que en el caso de realizar un ayuno prolongado van a reducir la conversión de T4 a T3. Entonces vamos a tener menos actividad por parte de T3. Y también cuando nos exponemos al frío, o bueno, en el caso de los neonatos, cuando estos se exponen al frío, se va a estimular su eje HHT como un mecanismo termogénico para poder aumentar el calor, porque era relacionado a la termogénesis. Neonatos, eso es lo importante. Ya, aparte de eso, vamos a ver algunas alteraciones de la tiroides, que por ejemplo vemos el hipotiroidismo primario. Su fisiopatología es básicamente una falla en la tiroides que hace una disminución de T3, T4 y consecuentemente se ve un aumento de la TSH. Y se va a caracterizar este hipotiroidismo primario por fatiga, aumento de peso y también mixedema. En el caso del hipotiroidismo secundario, es por una falla hipofisaria. Es importante recalcar. Primario es tiroides, secundario hipofisaria y terciario es hipotalámica. Entonces, vemos que va yendo de abajo hacia arriba básicamente. Tiroides, hipófisis, hipotálamo. Entonces, en el caso del hipotiroidismo secundario, vamos a ver una disminución de la TSH y también de T3 y T4. Y en el caso de el hipotiroidismo terciario, vamos a ver una disminución de TRH, TSH y T3 y T4. Es decir, vemos que aumenta lo que está disminuyendo, bueno, las hormonas disminuidas. Y es por eso que las vamos a poder distinguir. Por ejemplo, si te preguntan o si te dicen, se ve una disminución de TRH, TSH y T3, T4. ¿Qué tipo de hipotiroidismo se puede estar presentando? Tendrías que indicar terciario. Por el caso del hipotiroidismo secundario, no ves la falla en el TSH. Digo, en el hipotiroidismo secundario no ves la falla en el TRH. Y en el primario no ves ni de TRH ni TSH. Entonces, en el caso del hipotiroidismo secundario,
vamos a ver que está causado por tumores o por necrosis hipoficiaria. Y en el terciario vemos que es el menos frecuente, se podría decir. También en situaciones de hipotiroidismo, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, eh, base Down, vamos a ver en su fisiopatología la estimulación del receptor TSH por autoanticuerpos. Entonces, siempre recuerden, se va a diferenciar uno de otro. Entonces, en este caso vamos a ver autoanticuerpos y se va a caracterizar por un aumento de la T3 y T4, mientras se va a presentar una disminución de la TSH. En estos pacientes con hipertiroidismo de Graves vamos a ver un bocio difuso, exaltalmos. Básicamente exaltalmos es como que si vieras los ojos como si se quisieran salir de la cara. Entonces vas a ver como que los ojos muy prominentes, muy saltones. Y en el caso del adenoma hipoficiario productor de TSH, vamos a ver la secreción autónoma de TSH y esto va a relacionarse con un aumento de T3, T4, con una TSH también alta. Y se va a caracterizar por ser raro, pero es importante siempre tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial. También vamos a tener dos fenómenos relacionados a esto, que los habíamos mencionado, el de Wolff-Chaikoff y el de Jod-Basedow. Ya, en el mecanismo del Wolff-Chaikoff vamos a ver tres puntos importantes. El primero es la inhibición de la TPO. En este caso vemos que el exceso de yoduro va a reducir la actividad de la TPO, bloqueando así la oxidación. En este caso, por exceso de yoduro reduce la actividad de TPO, bloqueando la oxidación y la unión del yodo a la tiroglobulina. Entonces, luego vamos a tener la disminución de la formación de AMP cíclico y el exceso de yodo va a interferir con la señalización intracelular mediada por TSH, lo cual va a reducir la sensibilidad de los tirocitos a la estimulación de la hipófisis. Y como tercer punto, vamos a tener la disminución de la síntesis y liberación hormonal, lo cual va a disminuir la organificación del yodo y se detiene temporalmente lo que es la producción de T3 y T4. Entonces, ¿por qué se mencionan todos estos pasos? Porque si recortamos en condiciones normales, lo que pasa con el yoduro es que es captado por los tirocitos, luego se oxida el yodo, luego se incorpora a la tiroglobulina y también vemos que por acción de lo que es la TPO, se va a ver lo que es la organificación del yodo. Y esto va a pasar básicamente cuando la concentración intratiroidea de yoduro excede cierto umbral. El umbral es de aproximadamente 10 a la menos 3 mol por litro. Umbral 10 mol por litro. Ya. Y bueno, básicamente con este fenómeno se podría decir de Wolff-Chaikoff, vamos a ver que nuestra glándula está entrando básicamente en un estado de hibernación, se podría decir, pero hibernación funcional porque solo se ve alterado el rol que cumple. Y esto es para evitar un exceso hormonal o un exceso de T3 y T4. En este caso, su duración y va a ser de aproximadamente 2 a 10 días porque es un efecto transitorio, es decir, no es permanente y es solo durante la situación que se está dando. Entonces, es de aproximadamente 2 a 10 días. También vamos a ver que después de ese tiempo, la glándula va a hacer como que un escape del efecto gracias a la reducción adaptativa de transporte activo de yoduro. Y si recordamos, este transporte activo de yoduro se da por el NIS, el cotransportador sodio-yodo. Y entonces al disminuir la captación intracelular se normaliza lo que es la concentración de yodo dentro del tirocito y se va a reanudar la síntesis hormonal. Básicamente, con este fenómeno de escape, nos referimos a esta parte de acá que la glándula escapa y va a asegurar que nuestra función tiroidea
vuelva a la normalidad, aunque se haya presentado ese exceso circulante de yodo. Mm, creo que eso sería todo sobre el Wolff-Chaikoff. Y respecto al otro fenómeno de yodo base DAO, vamos a ver que en el mecanismo eh, nos mencionan principalmente que se va a presentar como un aumento de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas, es decir, T3 y T4, después de una sobrecarga de yodo. Es decir, es una reacción opuesta a lo que es el Wolff-Chaikoff. Y va a ocurrir en casos de pacientes con glándulas tiroideas previamente que hayan sido, ¿cómo decirlo?, anómalas, o también el caso de glándulas tiroideas autónomas que habías mencionado que pueden presentarse, como en el caso de un bocio multinodular. Pero bueno, en el mecanismo lo que vamos a ver es que en las glándulas con áreas de autonomía funcional, que es lo que estaba mencionando, el, el mecanismo de Wolff-Chaikoff está alterado, es decir, no tiene una autorregulación adecuada. Entonces, vamos a ver que el exceso de yodo va a estimular directamente la síntesis y secreción de T3 y T4 en los nódulos autónomos. Mm, también podemos ver respecto a su aparición que va a aparecer tras la exposición a contrastes yodados, también puede ser tras el uso o la administración de amiodarona, porque la amiodarona es un antiarrítmico, si no lo saben, que va a ser rico en yodo. Y se tiene que tener mucho cuidado con su administración en cierto tipo de pacientes. Y también puede ser cuando se usen suplementos con yodo. Otra situación en la que puede aparecer este fenómeno puede ser en el caso de regiones endémicas donde se presente déficit de yodo y donde existan también bocios multinodulares compensatorios. Y estos bocios compensatorios se dice porque se van a producir cuando se introduzca el yodo a la dieta. Entonces, como consecuencia de este fenómeno tenemos lo que es principalmente la supresión de la TSH plasmática, la elevación de la T3 y T4. Incluso puede haber en algunos casos síntomas de tirotoxicosis, como pueden ser taquicardia, la pérdida de peso, el temblor e intolerancia al calor. Básicamente también esto lo vemos porque sería como si fuera un hipertiroidismo. Y en algunos casos se puede ver lo que es el bocio confrémito y también un soplo tiroideo. Si hablamos de personas que son más propensas, digamos, a padecer este fenómeno o que están en riesgo, serían los adultos mayores que tengan el bocio nodular que mencionamos, también los pacientes que puedan tener estas áreas de autonomía tiroidea y que aún no hayan sido detectados. Entonces, ante esas situaciones va a aparecer el fenómeno y también en las poblaciones que mencionamos con antecedente de un déficit de yodo. Pero ese déficit debe ser crónico. Ya, chicos, nos vamos a dar un descanso de 5 minutos y les voy a dejar estas preguntas y luego regresando, eh, cada uno va a levantar la mano, como ya saben, dentro de Teams y en el orden que salga van a poder elegir qué pregunta es la que quieren resolver y me van a decir su respuesta.
Ya chicos, ahora sí pueden levantar las manitos en, en el Teams para poder bien ver quién va a participar primero. Ya. A ver, María Alejandra, sí. ¿Cuál pregunta vas a resolver y cuál es tu respuesta? Sería la que dice, ¿qué transportador permite la captación activa de yoduro la tiroidea? Sería la C, cotransportador de yodo sin porte. Ajá, el cotransportador sodio yodo. Sí. En este caso es correcto porque tenemos que recordar que este NIS, que lo recalqué mucho, el NIS va a encargarse de concentrar lo que es el yodo contragradiente y va a actuar en la captación activa de este yoduro. Ya, ahora Mía. Sí, la pregunta de qué enzima cataliza la oxidación de yoduro y la yodación de los residuos es la B, la tiroperoxidasa. mm, sí, es la tiroperoxidasa porque, si recuerdan, la TPO es importante para lo que es la oxidación y también la organificación del yodo, junto con el acoplamiento de lo que habíamos que era MIT y DIT. Entonces, sí, es la TPO. Ya, ahora le toca a Roy. A la pregunta 2 que dice, ¿cuál de las siguientes fases de la síntesis hormonal tiroidea se ve directamente afectada por el exceso de yodo? El efecto de Wolff-Chaikoff sería la B, oxidación y organificación. Ah, la- sí, porque justo es lo que mencioné de la TPO, porque si hay un exceso de yodo, y en este caso en el efecto de Wolff-Chaikoff, veíamos lo que era como que una inhibición de la TPO, ¿cierto? Y que se bloqueaba lo que era esta oxidación y organificación. Y por último, quedaría Giovanni con la primera pregunta. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides? Sería el folículo tiroideo. Sí, ese folículo tiroideo, con un pequeño recordatorio de esto de que era el folículo tiroideo. Recuerden, están los tirocitos rodeando el coloide, que era ese material gelatinoso. En la imagen se veía amarillo. Y que era importante este folículo tiroideo, es unidad estructural y funcional, básicamente para el almacenamiento y también liberación de hormonas T3 y T4. Ah, claro, y también la síntesis. Entonces, muy importante que recuerden estos puntos que colocan en las preguntas. Ahora vamos a continuar con la parte de la paratiroides. Igualmente, para tiroides tenemos que mencionar su anatomía, un poco de embriología, fisiología. Bueno, en la parte de anatomía vemos nuestras glándulas paratiroides y estas son muy chiquititas, son estas de acá. Ya, y nos mencionan que vamos a tener cuatro, básicamente, de estas glándulas endocrinas y estas van a estar localizadas. ¿Dónde? Van a estar localizadas en lo que es la cara posterior de la glándula tiroides, básicamente, digamos, detrás, en la parte detrás de la glándula tiroides. Entonces, lo normal es que sean cuatro y vamos a ver que hay dos superiores, derecha e izquierda, y dos inferiores, igualmente derecha e izquierda. En el caso de estas superiores, se van a derivar de lo que es la cuarta bolsa faríngea, cuarta bolsa faríngea, y en el caso de las inferiores, se van a derivar de la tercera bolsa faríngea. Y esto va a ser al igual que el timo. Como una pequeña descripción de lo que es
esta glándula paratiroides, podríamos decir que van a medir alrededor de 6 por 3 por 2 milímetros, es decir, son muy pequeñas. También van a pesar entre 30 y 40 miligramos. Veíamos que la tiroides pesaba gramos, este pesa miligramos por su tamaño. Y la coloración que van a tener es más o menos la que vemos en la imagen, un color amarillo pardo. Entonces, vamos a ver que estas glándulas paratiroides van a tener una vascularización muy alta, al igual que la tiroides, y esto es porque va a recibir ramas de las arterias tiroideas superior e inferior. Y eso le va a permitir que tenga una respuesta rápida ante posibles cambios en lo que son los niveles plasmáticos de calcio. Niveles plasmáticos de calcio. A ver, sí. Al igual que la tiroides, podía tener variaciones embriológicas que ocasionaran, o bueno, que ocasionen localizaciones aberrantes. Una de estas puede ser que veamos a las glándulas paratiroides ubicadas dentro de la propia glándula tiroides. También puede ser que las veamos a nivel del mediastino y estas pueden ser asociadas ya a lo que es el timo. Y por último, podría ser en la vaina carotidia o también cerca del esófago. Luego, hablando de un poco de histología de esta paratiroides, en este caso, pues paratiroides. En lo que es la histología, vamos a ver que este tejido en sí va a estar sostenido por lo que es una red reticular vascular que va a facilitar el intercambio hormonal directo con la sangre. Entonces, nuestro parénquima paratiroideo va a estar formado por dos tipos de células, las que son las células principales y las células oxifílicas. En las células principales, por ejemplo, acá vemos las células principales en la imagen. Y acá está la célula oxifílica. En las células principales, vamos a ver que son las productoras de la hormona paratiroidea o la paratormona, básicamente PTH, y también que van a contener un extenso retículo endoplásmico rugoso y un aparato de Golgi desarrollado. Acá vemos el aparato de Golgi. Y también acá vemos el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, vemos su citoplasma y el citoplasma es claro y ligeramente acidofílico. Entonces, también vamos a ver que van a constituir aproximadamente un 80 a 90% del tejido funcional de esta paratiroides. Mientras que por otro lado tenemos a las células oxifílicas y vamos a ver que estas células oxifílicas van a ser más grandes que las células principales. Por ejemplo, tenemos una célula principal. Se podría decir que tenemos dos células principales por una célula oxifílica. Entonces, también vemos que el citoplasma de estas células oxifílicas es fuertemente eosinófilo y a comparación de las células principales, estas no van a secretar PTH. Y se cree que es una forma degenerativa o de reserva metabólica de las células principales. Además, también nos mencionan que el número de estas células oxifílicas va a ir en aumento a la edad, es decir, van a ser directamente proporcionales a la edad. Ahora, teniendo esto en cuenta, podemos hablar de lo que es la biosíntesis de la paratormona, que tiene menos pasos y es un poco más breve que en el caso de las hormonas tiroideas. En este caso vemos una pequeña descripción de la paratormona. Mencionamos que va a ser un polipéptido lineal de 84 aminoácidos con un peso de aproximadamente 9.5 kilodalton.
¿Y dónde va a ocurrir esta síntesis de la paratormona? Como ya mencionamos, va a ser en las células principales. Primer paso que vamos a ver es la formación del precursor, es decir, pre-pro-paratormona. Esta se va a sintetizar en lo que es el retículo endoplásmico rugoso como una cadena de 115 aminoácidos. Y va a contener lo que es un péptido señal, que sería este pre, que permite su transporte hacia el retículo. Luego tenemos como segundo paso a la conversión a pro-PTH. En este caso vamos a ver que en el interior del retículo endoplásmico se elimina las secuencias señal de 25 aminoácidos, formándose de esta forma el pro-PTH con 90 aminoácidos. Eh, Luego vamos a ver que el tercer paso se da la maduración hacia la paratormona activa, y en este caso vamos a ver que actúa a nivel del aparato de Golgi, y se va a cortar lo que es el fragmento pro. Se corta el fragmento pro, dando lugar a la paratormona madura. Y esta paratormona madura va a ser almacenada en vesículas secretoras. Entonces, luego vamos a tener como cuarto paso una liberación regulada, que en este caso la excreción, o bueno, la secreción va a ocurrir por exocitosis dependiente de calcio. Ocurre por exocitosis dependiente de calcio y va a ser modulada por lo que es el receptor sensible al calcio. Hace receptor sensible al calcio en la membrana celular. Como un dato importante es que el extremo N-terminal o amino terminal de la paratormona va a ser lo que es la fracción biológicamente activa. Y esta va a ser también la responsable de la unión al receptor PTH1 o paratormona 1. Y también esto se va a relacionar con lo que es la activación de los segundos mensajeros. Mm, Por otro lado, vamos a tener el otro fragmento o el otro extremo que es el C-terminal, y ese sí va a ser el C-terminal, va a ser el inactivo. Inactivo. Y también puede acumularse en pacientes, pero ya que tengan una insuficiencia renal crónica o que tengan una depuración básicamente reducida. Luego, hablando de lo que es la paratormona, vamos a ver algunos datitos sobre esta. Por ejemplo, su vida media nos mencionan que es de 2 a 4 minutos, es decir, es extremadamente corta su vida media. Y en el volumen de distribución vamos a ver que es de aproximadamente el 30% del peso corporal, eh, y se difunde rápidamente en lo que es el líquido extracelular. Respecto a su catabolismo, va a ser principalmente en el hígado, mediante lo que es la proteólisis, y una pequeña fracción también se va a eliminar por medio de una vía renal. Como otro dato tenemos que la paratormona circulante va a ser heterogénea y va a coexistir la hormona intacta con fragmentos aminoterminales y carboxiterminales, que eran los que mencionamos del N-terminal y C-terminal. Ya. Eh, Ahora, respecto a lo que es la regulación de la secreción de esta paratormona, vamos a tener en cuenta que la calcemia ionizada es el regulador primario y directo de la secreción de la paratormona a través del receptor sensible a calcio que habíamos mencionado, y va a estar este receptor ubicado en la membrana de las células principales. Entonces vamos a tener dos situaciones. Vamos a tener con la disminución del calcio plasmático y el aumento del calcio plasmático.
En el caso de la disminución del calcio plasmático, vamos a ver una activación de la astocitosis y por consecuencia un aumento en la secreción de la paratormona. Y en el caso del incremento del calcio plasmático, vamos a ver que este va a estimular al receptor sensible de calcio y así va a inhibir lo que es la liberación de la paratormona. Luego también vamos a ver otros moduladores que van a ser el magnesio, la vitamina D activa y las catecolaminas. En el caso del magnesio, vamos a ver que cuando este está moderadamente bajo, va a estimular a la paratormona, pero cuando está muy bajo, va a inhibir la secreción. Es moderadamente estimula y muy bajo inhibe. Y esto es como que una paradoja que explica lo que es la hipocalcemia refractaria en los casos de hipomagnesemia severa también, es decir, van a coexistir ambos. Respecto a lo que es la vitamina D activa, vamos a ver que esta va a ejercer una retroalimentación negativa o un feedback negativo, reduciendo lo que es la síntesis de paratormona a nivel génico. Ejerce retroalimentación negativa. Y respecto a lo que es las catecolaminas beta-adrenérgicas, vamos a ver que van a estimular la secreción en situaciones de estrés agudo. Recordando que las catecolaminas son adrenalina y noradrenalina. Entonces, esta regulación, ¿qué es lo que nos va a asegurar? Nos va a asegurar un control, se podría decir minuto a minuto, de la homeostasis del calcio y también del fosfato plasmáticos. También mencionar que en el caso de la calcemia ionizada, o bueno, del calcio como regulador, va a ser un mecanismo con una retroalimentación negativa o un feedback negativo muy rápido, porque con un cambio de 0.1 milimoles, a nivel del calcio sérico sería incluso suficiente para ya modificar en cierta proporción lo que es la secreción de esta paratormona. Entonces, siguiendo con lo que es la regulación de la secreción, vamos a tener que la paratormona actúa sobre el receptor PTH1R o paratormona 1R. Receptor, y este receptor va a estar acoplado a una proteína G y va a estar presente esta proteína G principalmente en el caso de los osteoblastos y de los túbulos renales. Si vemos el nombre de osteoblastos, estos van a estar relacionados a lo que es el hueso, ¿cierto? Y entonces vamos a ver que este receptor va a activar lo que son dos vías intracelulares. Vamos a tener a la vía de la adenilato ciclasa relacionado con el AMP cíclico y la PKA. En este caso, la proteína que interviene es la proteína GS y vamos a ver como segundo mensajero que la activación del AMP cíclico va a activar lo que es la PKA. El efecto que vamos a obtener de este mecanismo es básicamente, o esta vía, es la estimulación de la resorción ósea y la reabsorción renal de calcio. La resorción ósea está asociado a los osteoblastos que mencionábamos y la reabsorción renal de calcio ya, bueno, a los túbulos renales. Y en el caso de la otra vía de la fosfolipasa C, vamos a ver que acá vamos a relacionar con el IP3, el DAG y el calcio, y la proteína G que va a intervenir es la proteína GQ. Como segundo mensajero vamos a tener lo que es el aumento del calcio intracelular y el aumento de la PKC. Y el efecto que vamos a obtener de esta vía es la modulación de la secreción de factores osteoclásticos, ujú, osteoclásticos y también
de la 1-alfa hidroxilasa renal. Entonces, estas vías o rutas van a promover lo que es la movilización de calcio desde el hueso, como también puede ser el aumento de su conservación renal por la misma reabsorción. Mm, En los efectos tenemos como que un cuadro a resumen de los diferentes efectos que pueda tener esta aparatormona. Por ejemplo, en el hueso vamos a ver un aumento de la actividad osteoclástica con una vía del osteoblasto con el RANK. En el caso de este RANK, RANK ligando, el RANK ligando es un ligando del receptor activador del NF-κB y vamos a ver como resultado lo que es el aumento del calcio y fosfato plasmáticos. En el caso del riñón, vamos a ver dos formas. Uno que es a nivel tubular y el otro que es a nivel enzimático. A nivel tubular vamos a ver que un aumento de la reabsorción de calcio a nivel del túbulo distal y una disminución de la reabsorción de fosfato a nivel del túbulo proximal va a tener como resultado un aumento de calcio y una disminución de fosfato. Y en el caso del riñón, a forma enzimática se podría decir, esto se da dentro de lo que es las mitocondrias del túbulo proximal. Mitocondria, ente proximal. Bueno, túbulo cuaternario proximal. En este caso lo que vemos es que se va a estimular a la enzima 1-alfa hidroxilasa que habíamos mencionado y esto va a convertir a la vitamina D a su forma activa, básicamente, que es el calcitriol. Entonces, con el aumento de la 1-alfa hidroxilasa hay un aumento también del calcitriol y como resultado tenemos un aumento en la absorción intestinal de calcio. Luego, como último efecto a mencionar, tenemos lo que es su función sobre el intestino, pero esto ya es un efecto más indirecto. El resto era efectos directos. ¿Y por qué es indirecto? Es porque hay un aumento en la absorción de calcio y fosfato mediado por la vitamina D, es decir, el calcitriol. Y en este caso vamos a ver como un resultado el aumento del calcio plasmático. Luego, hablando de lo que es la calcitonina, tenemos en primer lugar su síntesis y estructura, que la calcitonina va a ser una hormona polipeptídica de 32 aminoácidos y va a ser secretada por las células parafoliculares de la glándula tiroides, es decir, las células C. Y su secreción se va a activar directamente por el aumento del calcio sérico, sin intervención de la hipófisis. Entonces, vamos a ver que cuando aumenta el calcio, aumenta consecuentemente la liberación de calcitonina. Y cuando disminuye el calcio, también disminuye la liberación de la calcitonina. Respecto a lo que son sus receptores y la señalización de esta calcitonina, vamos a ver que su receptor es también un receptor acoplado a proteína G. Y que la activación lo que causa es la elevación del AEP cíclico y del calcio intracelular. Entonces, esto va a provocar la inhibición de la resorción ósea y aumenta la excreción renal de calcio. Como efectos principales vamos a tener efectos a nivel de hueso, riñón y de la vitamina D. En el caso del hueso, vamos a ver que inhibe directamente la actividad osteoclástica, reduciendo la liberación, actividad osteoclástica, reduciendo la liberación de calcio y fosfato desde la matriz ósea. También va a favorecer la formación ósea neta, básicamente por la inactividad misma de la inactividad osteoclástica relativa. Y también este efecto sobre el hueso va a ser rápido, pero se va a caracterizar por ser de una duración corta. Luego, a nivel del riñón, vemos que disminuye la reabsorción tubular de calcio
sodio y fosfato, aumentando su excreción. Y también va a inducir una diuresis leve de calcio y sodio. Luego, por último, sobre lo que es la vitamina D, vamos a ver que inhibe a la 1-alfa-hidroxilasa renal, reduciendo la formación de calcitriol. Entonces, podríamos decir que la calcitonina es lo opuesto a lo que estábamos viendo con la paratormona. ¿Y cuál va a ser su rol o su papel en lo que es la fisiología? Vamos a ver que esta calcitonina va a ser básicamente una hormona hipocalcemiante, hormona hipocalcemiante. Y vamos a ver que va a actuar en ciertas situaciones, no tanto en el adulto, porque en el caso de los adultos, su rol ya es más secundario, no es principal. Y esto es porque la homeostasis del calcio, en el caso de los adultos, va a depender de lo que es la paratormona y la vitamina D, por lo cual esta calcitonina va a actuar principalmente en tres situaciones: en etapas de crecimiento rápido, donde en este caso va a modular lo que es la deposición ósea, en casos de embarazo y lactancia, con el fin de proteger el esqueleto materno, y en situaciones de hipercalcemia aguda, porque va a actuar como un mecanismo compensador, disminuyendo este calcio con su efecto hipocalcemiante. Entre las alteraciones que podemos ver para la paratiroides, para tiroides, podemos ver en primer lugar lo que es el hipoparatiroidismo. El mecanismo por el que se puede producir es por una lesión quirúrgica, por autoinmunidad o mutación del receptor sensible calcio. Como consecuencia, vamos a ver una disminución de lo que es el calcio sérico y un aumento del fosfato, junto con signos de hiperexcitabilidad muscular. No, y, no, sí, signos de hiper, hiperexcitabilidad neuromuscular. Y podemos ver también lo que es el laringoespasmo y la tetania. Básicamente disminuye el calcio sérico. Luego, en el pseudo hipoparatiroidismo, podemos ver como mecanismo la resistencia a la paratormona por mutación de su receptor. En este caso, como una consecuencia, lo que vamos a ver es una paratormona elevada, una hipocalcemia y también nuestro fosfato alto. Luego, en el hiperparatiroidismo primario, lo que vamos a ver es como mecanismo un adenoma paratiroideo secretor, y vamos a ver que causa hipercalcemia por el aumento del calcio, una hipofosfatemia por la disminución del fosfato. También se puede asociar a lo que es la litiasis renal y una osteoitis fibrosa. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver son niveles séricos de paratormona elevados y también calcio alto. Sí. Y en el caso del hiperparatiroidismo secundario, lo que vamos a ver es como mecanismo un estímulo crónico por hipocalcemia, es decir, como habías mencionado, puede ser situaciones de insuficiencia renal crónica o un déficit de vitamina D. Y la consecuencia que se va a observar es principalmente una paratormona elevada de forma compensatoria. Ya, chicos, acá están sus preguntas. Tienen 5 minutos igualmente para resolverlas. Eso sería lo último de la clase de hoy.
Chicos, como me equivoqué y dejé una pregunta de tiroides, ahora voy a agregar una pregunta, pero solo voy a poner la pregunta sin las respuestas y ya quien pueda me responde esa pregunta. Igualmente va a ser en orden. Ya chicos, ya pasó el tiempo y pueden ir levantando sus manitos. En estas preguntas va a empezar Mía. Sí, sobre la vida media aproximada de la PTH es la C de 12 a 4 minutos. Sí, de 2 a 4 minutos porque mencionábamos que era una vida media extremadamente corta. Ya, ahora María Alejandra. Sobre ese, ¿cuál es el receptor principal de la hueso y riñón? Sería la B, la PTH1R. Sí, es la PTH1R. Eh, respecto a esta, la PTH1R, acá un hueso, riñón,
Sí, claro, por GS y GQ. Ya, ahora Roy. La pregunta dice, ¿quién actúa de manera sinérgica con la PTH para aumentar la absorción intestinal de calcio? Vendría a ser la vitamina D activa. A ver, la vitamina D activa. Sí, porque recordamos que esta también actuaba potenciando, o sea, por eso de manera sinérgica, porque potencia la absorción intestinal del calcio junto con la paratormona. Ya, y falta Giovanni, la última pregunta. ¿Qué tipo de células producen PTH? Son las principales. Sí, eso es correcto, porque recordamos que hablábamos principalmente en el caso de la PTH de lo que eran las células principales y también de las células oxifílicas, siendo las células principales más pequeñas y las que se encargaban de producir PTH, mientras que las oxifílicas mencionaban que no producían PTH. Y ya las foliculares y parafoliculares están más asociadas a lo que era la tiroides y lo que eran las hormonas tiroideas T3 y T4. Ya, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. No sé si alguno tiene una duda o si está todo correcto. Voy a dejar de grabar.